Bien, buenas noches, estimados alumnos del grupo 02, Introducción a la Ciencia Política. Hoy vamos a retomar nuestra modalidad, diríamos así, de clases estilo sincrónico. Las primeras fueron asincrónicas hasta la número 18, luego desde la 19 hasta la 54, hoy dicho sea de paso es la clase 55, esas clases fueron sincrónicas. Entonces en esta clase número 55 retomamos la modalidad asincrónica por circunstancias muy especiales personalmente. Bien, habíamos avanzado ya con ustedes parte de esta unidad temática, parte digo porque ya conocen la amplitud de esta unidad, hasta los actores, ¿verdad? Estábamos en esta clase, en la clase 54, perdón, esta es la 55, analizando la diferencia entre los estados, ¿no? La lógica de la diferencia entre 193 estados. Como una suerte de repaso, simplemente de manera muy violenta, si quieren, referencial, hemos empezado así, ¿no? Sistema internacional, la noción de sistema. También hemos convenido en que el sistema internacional es un instrumento de análisis, ¿no? Y como instrumento de análisis hemos visto, ¿no?, que el sistema internacional es un modelo, un tipo ideal que nos permite abordar la realidad confusa, con ideas claras, a riesgo, eso sí, de simplificar en algunos casos la complejidad de la sociedad internacional, ¿no? Intencionalmente he vuelto a colocar este planeta girando, que expresa básicamente en esa acción esta dinámica, ¿no? Y aprovechando este enfoque, decirles que, como nos dice el concepto de sistema, tenemos que ver la totalidad, o sea, ver todo, cómo se está moviendo, ¿no? Ver, por ejemplo, la dirección de sus movimientos, no perdernos en ninguna de sus partes, ¿no es cierto? Esa es la lógica de la visión sistémica, ¿no? Y en este caso, el modelo que estamos adoptando como instrumento de análisis con sistema internacional también nos plantea y nos exige, ¿no? O sea, tiene esa exigencia de ver la totalidad, ¿no? También hemos adoptado un concepto en base a las ideas que están descritas anteriormente, ¿no? Y hemos dicho que el sistema internacional está constituido por un conjunto de actores, vean, conjunto de actores, cuyas relaciones generan una configuración de poder, estructura, dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones, proceso de acuerdo a determinadas reglas, ¿no? Este es el concepto oficial que vamos a adoptar de sistema internacional como instrumento de análisis, ¿no? Y hemos visto que, así pues, nuestro sistema internacional tiene actores, ¿no? Es un conjunto, es una pluralidad de actores, tiene estructura, que es la estructura de la configuración de poder generada por las potencias del sistema. Acá ya tenemos una aproximación, ¿no?, al poder. Y vean qué dice la estructura, es la configuración de poder, que surge necesariamente de esas interacciones, ¿no?, entre los actores, y en este caso de manera muy particular de las potencias del sistema. Cuando estemos finalizando actores, que tiene que ser sin duda la próxima clase, necesariamente vamos a entrar al concepto de potencia y ver también los conceptos de los otros tipos, subtipos de potencia, ¿no? No se puede usar
esta palabra de manera general, tampoco de manera indiscriminada, ¿no? Tenemos que establecer con precisión su concepto y a partir de ahí ver qué tipos y cuántas clases de potencias tiene el sistema, ¿no? Eso lo vamos a hacer en actores. Entonces, nuestro sistema internacional, retomando, tiene actores, tiene estructura y tiene proceso, ¿no? El proceso es la parte dinámica, decimos que es la red compleja de interacciones, por eso dinámica, ¿no? De acuerdo a determinadas reglas. Vamos a ver acá quién pone las reglas, ¿no? En todas las relaciones, por si acaso, siempre hay una persona o un grupo, una fuerza política que pone las reglas de juego. Hoy, por ejemplo, en Bolivia, en el escenario político, el que pone las reglas de juego es el movimiento al socialismo, el gobierno. O sea, siempre hay, incluso en relaciones de pareja también, en determinadas ocasiones podemos observar, ¿no? Reglas de juego. Este es un concepto fundamental, les cuento, para entender en estos casos la configuración de poder y además cómo se van esas reglas de juego, cómo van generando diversos tipos de estructura, es decir, diversos tipos de configuración de poder. Todo esto ya habíamos desarrollado en la anterior clase, ¿no es cierto? Porque ya habíamos ingresado también al estudio de los actores, ¿no? ¿Y qué hemos visto en actores, ¿no? Esa pluralidad. En un primer grupo, los actores de base estatal, ¿no? Los estados y los organismos internacionales, ¿no? Y hay un segundo grupo que están bajo el título de fuerzas transnacionales, porque obviamente su organización no tiene la presencia estatal, y en este otro grupo están, ¿no? Primero, las empresas transnacionales, un actor de fundamental importancia hoy en el mundo contemporáneo, ¿no? En el mundo actual, donde se está, más allá de la pandemia, profundizando el proceso de globalización, ¿no? También tenemos a las organizaciones no gubernamentales como actores internacionales, tenemos a los grupos terroristas, a los carteles internacionales y a los individuos, ¿no? Vean cuántos actores teníamos que estudiar. En circunstancias normales, les cuento que estudiar actores a cada uno de ellos de manera exhaustiva, ¿no es cierto? Me toma como 2 meses, les he hablado. Y ahora fíjense, apenas tengo para terminar 2 clases, nuestras 2 últimas clases de la próxima semana, ¿no? Bien, no es espacio ahora para los lamentos. La idea es avanzar y aprovechar el tiempo que nos queda de la manera más eficiente posible. Ya habíamos ingresado a estudiar al primer actor, a los estados, ¿no? Y en los estados habíamos visto primero conceptos. No se olviden que hemos ido desarrollando conceptos, y acá también nos hemos detenido en el concepto de estado. Ustedes han apuntado, lo tienen muy claro, vale la pena repetir acá. Y por otro lado, también hemos señalado de que reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, hoy oficialmente se presentan este número de estados, 193 estados, ¿no? Y habíamos visto que estos 193 estados son desde todo punto de vista distintos, ¿no? Cuando analizamos a este actor, a los estados, pues tenemos que establecer niveles de diferencia entre ellos. No todos son iguales, ¿no? Hay diferencias pero enormes. Vamos a ver. Entonces, para estudiar las diferencias entre los estados, hemos acudido a los siguientes factores, ¿no? Los 193 estados son muy dispares, distintos, quiero decir, en edad, en territorio, en población, en riqueza y en poderío militar.
Rápidamente, la anterior clase habíamos visto algunas referencias, ¿no? De cómo son distintos en edad. Hay estados que tienen tradición milenaria, ¿no? Como es el caso de Reino Unido, Gran Bretaña, como quieran llamar. Hay otros estados recién han nacido que estuvieran empezando a gatear, si me permiten ese término para ilustrar, ¿no? La diferencia que existe entre estados de tradición y nuevos estados, ¿no? Si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos observado, por ejemplo, cuál es la evolución del número de estados hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX y hasta el año 2020 inclusive, ¿no? Porque este número, por si acaso, es dinámico, ¿no? Ha tenido siempre una tendencia de crecimiento, ¿no? Este número de estados, por ejemplo, explota, ¿no? Crece, quiero decir, cuando se produce el colapso de la Unión Soviética. El colapso de la Unión Soviética ha determinado, ha provocado, ¿no? El surgimiento de cerca de 17 nuevos estados, ¿no? Que dejaron de pertenecer, ¿no es cierto?, a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Después, por ejemplo, este número de estados fue incrementado luego de la guerra de los Balcanes, ¿no? Con el desmembramiento de la República de Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia se divide en 5 estados y estos van incrementando este número, ¿no? En fin, son distintos en edad, también son distintos en territorio, hemos visto la anterior clase, ¿no? Eh, las diferencias que hay en territorio, también son distintos en población, ¿no? Y acá he hecho mucho hincapié en que no debemos simplemente detenernos en los indicadores cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos territorio, no podemos dejar de ver, por ejemplo, más allá de las diferencias en cuanto a tamaño, no podemos dejar de tomar en cuenta, por ejemplo, ubicación estratégica de ese territorio. Ahí vimos el caso de Bolivia, ¿no? Como justamente está en la mitad, ¿no? Del continente sudamericano y cualquier ruta interoceánica de este o a este, o también, ¿no? En este caso no sería interoceánica, pero del norte y sur, necesariamente pasa, tiene que pasar por Bolivia, ¿no? Yo, si estuviera en función de gobierno, para tener posibilidades de un mejor desarrollo, de saltos, yo diría, pues incentivaría, ¿no? Promovería la construcción de corredores en ese sentido. La oportunidad para Bolivia sería magnífica, pero creo que nuestros gobernantes ni siquiera conocen en detalle la geografía, ¿no? Del mundo, en este caso particular de América Latina, la ubicación de nuestro territorio. Parece que eso les tiene absolutamente sin cuidado, ¿verdad? Realmente es asombroso la incapacidad de nuestros gobernantes, desde el nacimiento de la República, sean estos de izquierda o de derecha. Realmente hemos tenido como gobernantes, y pueden iniciar un juicio si quieren, a retrasados mentales, ¿no? A ignorantes en todo el sentido de la palabra, porque vean, vean lo que tienen que conocer, vean lo que estamos estudiando. Ustedes, futuros politólogos, espero que tengan esa posibilidad más adelante de tomar decisiones con conocimiento. ¿Ya? Y también otro factor que nos permite establecer diferencias claras, enormes, es la riqueza, ¿no es cierto? Y la clase de hoy, lo que queda, vamos a referirnos a estas diferencias, ¿no? En cuanto a riqueza, ¿verdad? Normalmente tenemos que acudir a indicadores y
cualquiera de nosotros pretendería, por ejemplo, conocer cuáles son los 5 países más poderosos, más ricos del mundo. Tenemos que acudir a este indicador, al Producto Interno Bruto, ¿no? Al PIB, de manera abreviada. Yo me voy a referir de acá en adelante al Producto Interno Bruto solo como PIB, ¿no es cierto? Estimo que en la materia de economía política han debido desarrollar el concepto del PIB, que refleja como indicador, que nos muestra, ¿no? Nos muestra dos cosas básicamente, ¿no? Nos muestra tamaño y riqueza, y por otro lado también cuando acudimos al PIB tenemos que conocer el porcentaje que nos muestra de crecimiento, ¿no? En relación siempre a la gestión anterior. Por ejemplo, este año, el 2020, el Producto Interno Bruto de Bolivia va a contraerse, va a decrecer cerca del 12% menos en tamaño, ¿no? En relación a la gestión anterior, al 2019. Entonces este indicador es vital y tienen que necesariamente ustedes generar destrezas, conocimientos para trabajar de manera permanente, ¿no? Con este indicador. Hoy vamos a hacer un breve ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a ver? El Producto Interno Bruto. ¿Cómo vamos a acudir al ranking mundial del PIB 2019? Obviamente aún no tenemos datos del año que está concluyendo. Por ello tenemos que necesariamente acudir a la gestión anterior, ¿no? Y esta información está disponible para todos, ¿no? Hay información muy especializada y hay información también bastante seria, fiable, confiable, ¿no? Aunque para muchos académicos, por ejemplo, utilizar como fuente eh, esa, esa fuente que todos acudimos, ¿no? Al buscar información, no es adecuada para los científicos, para los grandes académicos, pero en principio para ver estos datos básicos es importante, ¿no? Siempre contar con esa herramienta. Entonces vamos a ver ahora, me voy a salir de este formato de presentación, lo que nos refleja, ¿no? Lo que nos refleja, en este caso, vean bien, esta herramienta muy utilizada, pero por si acaso en estudios científicos serios, profundos, esta fuente, Wikipedia, no es el más aconsejable, incluso no aceptan, ¿no? Los profesores y los investigadores. Pero en este caso no he conocido una información más adecuada, otra fuente, mejor dicho, que nos refleje esto, lo que estamos estudiando ahora, ¿no? El Producto Interno Bruto. A precios nominales, ¿sí? A precios referenciales, en dólares actuales, según dice, ¿no? Esta fuente, Wikipedia, hace referencia en el ranking a 3 instituciones. Las 3 son serias, por si acaso, ¿no? Si ustedes quieren saber una información exacta sobre el PIB o el comportamiento del PIB de determinado país, siempre acudan al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es una institución sumamente especializada en estos campos. También, a su vez, el Banco Mundial, ¿no? Publica estos rankings, ¿no? Ese orden por países, por eso decimos ranking, ¿no? Del más rico y así sucesivamente, ¿no? Hasta pobre, diríamos, ¿no? Y también Wikipedia nos
coloca los datos de la Agencia Central de Inteligencia. Vean, de la CIA, hace rato hablamos de Edward Snowden y nos hemos referido a la Agencia Central de Inteligencia, ¿no? Bien, está expresado, como dice acá, siempre en dólares estadounidenses, según tasas o tipo de cambios oficiales, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Espero que esté accesible para ustedes. Veamos estas tres listas, pero ojo, no vamos a estudiar ni comparar los datos de las tres listas. Las diferencias no son significativas, aunque estoy viendo que la lista del Fondo Monetario con el Banco Mundial en lo que significa Estados Unidos hay una diferencia de casi 2 billones, ¿no?, de dólares. Vamos a adoptar en este estudio, estimados y distinguidos estudiantes, lo que nos muestra el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? O sea, la primera columna, que está dividida en tres, de estas tres fuentes, ¿no? Ahí dice, si ustedes observan bien en el título, lista según Fondo Monetario Internacional 2019, lista según Banco Mundial, ¿no? Y lista de World Factbook de la Central de Inteligencia. Entonces vamos a adoptar, porque yo creo que es la más adecuada y la que se aproxima, yo diría, a este concepto de exactitud, ¿no? Vamos a leer muy bien las cifras, ¿no? Estamos, por si acaso, en la lista del Fondo Monetario Internacional, ¿no? En esa lista, en principio, nos reflejan tres columnas, ¿no? La primera dice posición. Si estamos analizando el ranking, obviamente tenemos que conocer, ¿no?, los países y además qué lugar ocupan. Por ejemplo, aquí en posición, en el número 1 está Estados Unidos, ¿no? Y así sucesivamente. Si ustedes quieren saber en el ranking dónde está Bolivia, buscamos nomás, pues, ¿no? Buscamos, vean, son tamaños de economía. Paraguay, Bolivia está en el puesto número 92. Nuestro PIB, vamos a leer enseguida esa cifra, ¿ya? Estamos en el puesto número 92, ¿no? Entonces, en la segunda columna nos muestra el país, ¿no? Incluso de manera muy ilustrativa, muestran también la bandera de cada país, ¿no? Y la tercera columna nos muestra ya las cifras. Y vean bien, expresadas en millones de dólares, ¿no? Este dato es fundamental para leer. O sea, al leer esta cifra, tenemos que terminar con esta unidad, millones de dólares, ¿no? Voy a leer en ese sentido, en millones de dólares, el PIB de Estados Unidos en tamaño. Estados Unidos tiene 21 billones, 344.667 millones de dólares, ¿no? Ese es el tamaño de su riqueza. Y si ustedes observan muy bien, ocupa el primer lugar. ¿Qué quiere decir? Que es la economía más poderosa y más rica del mundo, ¿no es cierto? En segundo lugar está China. Si bien antes colocan a Unión Europea, es como referencia y para el análisis, ¿no? En la Unión Europea pues están 29 países, ¿no? Y la Unión Europea, el PIB conjunto de esos 29 países se acerca, o mejor dicho, 18.705.132 millones de dólares. Esto es muy diferencial, incluso yo hubiera sacado la Unión Europea porque me altera, ¿no?, el orden que estoy siguiendo.
Entonces, en segundo lugar está China. China tiene un PIB de 14.216.503 dólares. La distancia que tiene en relación o que existe en relación a Estados Unidos, ¿no? De 14 billones a 21 billones. Muchos, sin ver estas cifras de manera bastante, yo diría, hasta pintoresca, ¿no? Dicen que China es el país más rico, China es el país más poderoso que ya le ha pasado a Estados Unidos. Sin embargo, como siempre debemos acudir a los datos, a las cifras, pueden ver ustedes acá la diferencia, ¿no? Sin embargo, China sigue siendo la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos. Y vean la diferencia. Han dicho que más adelante China ocuparía el primer lugar, pero si hacemos las proyecciones, entiendo que todavía faltan algunas 2 décadas por la proyección que podemos hacer, ¿no? Ojo, China hace 20 años atrás, en este ranking de PIB mundial, estaba por debajo del número de 50. Y vean cómo en 2 décadas China pasa a ser diversos factores, diversos aspectos han contribuido a esto, ¿no? China pasa a ser la segunda economía del mundo, ¿no? En tercer lugar, en tamaño y en riqueza está Japón. Japón tiene un PIB de 5 billones 176.205 millones de dólares, ¿no? La tercera economía del mundo. La cuarta economía, Alemania, con casi 4 billones. Y vean bien, también aquí se puede observar la irrupción de India. Si ustedes ven el PIB de este país, de India, de hace 20 años, estaba por debajo incluso de la posición número 80, ¿no? Pero vean cómo en el 2019 la India se constituye en la quinta economía del mundo. Su PIB se está aproximando a los 3 billones. Quiero dar lectura redondeando. Siempre, por favor, para facilitar la interpretación, la comprensión, siempre traten de redondear, ¿no? Le sigue Reino Unido, Francia, Italia, Brasil. Brasil el gigante, ¿no? El gigante latinoamericano. Brasil está con cerca de 2 billones, ¿no? De su PIB y ocupa el noveno lugar. Luego, Canadá, ¿no? Estas son las economías más ricas, ¿no? Y vean las diferencias. Vean, del billón, luego pasamos al mil de millón, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudita, que está en el número 18, su PIB es de 762.259 millones de dólares, ¿no? No ha llegado al billón, ¿no? Los Países Bajos, Holanda, ¿no? Está también cerca del billón, ¿no? Y si seguimos observando en posiciones, ¿no? Van bajando de 914 mil millones, 762 mil millones y así sucesivamente. Y vean, me interesa que ustedes observen acá la posición número 27, Argentina. Vean el tamaño de su PIB, 477.743 millones de dólares, ¿no? Es una economía grande, ¿cierto? Que está en crisis, pero eso no implica, ¿no es cierto?, que el tamaño de su riqueza, pues, le haga ocupar este lugar número 27, ¿no? Sigamos viendo a países latinoamericanos, ¿no? Colombia está, Colombia también es un fenómeno en Latinoamérica, vean, Colombia ocupa el lugar número 39 en riqueza y en tamaño de una economía con 336 mil millones de dólares de PIB. Chile, 294 mil millones de dólares, ¿no? Ocupa el lugar número 42. Si vamos bajando así sucesivamente, miren, Perú tiene 232 mil millones, ¿no? Y quiero que vean la diferencia con Bolivia. Me remito al puesto 92 y vean,
Bolivia solo tiene 43.687 millones de dólares, ¿no? Paraguay, que es que ocupa en el ranking latinoamericano uno de los últimos lugares, ¿no es cierto?, comparte con Bolivia esa posición, ¿no? Si ustedes comparan el PIB de Bolivia, el tamaño de la economía boliviana de 43.000 millones de dólares frente al tamaño, por ejemplo, de la economía de Chile, 294.000, vean la enorme diferencia, vean cuántas veces más grande y más rico es ese país, ¿no? Un país antagónico debido a ese problema no se ha resuelto aún histórico que nos mantiene con esta vecina república y vean el tamaño de su economía, 294.000 millones de dólares. Perú, 232.000 millones, y vean Bolivia apenas, como hemos visto en el puesto número 92, 43.687 millones de dólares, ¿no? Le sigue Paraguay. Y vean, todos estos otros países obviamente son países pobres, ¿no? Con PIBs muy bajos. Eh, si ustedes analizan cualitativamente más allá de las cifras y ven las ubicaciones, ¿no? La mayor parte de los países pobres, o sea, con PIB bajos, están en África. Llama mucho la atención el lugar número 134 de Nicaragua, un país muy pequeño, ¿no? Su PIB también. Fíjense, se asemeja al de Guinea, al de Madagascar, a Guinea Ecuatorial, ¿no? O sea, cuesta creer que Nicaragua tenga apenas ese volumen expresado en dólares de 12.612 millones de dólares de PIB, ¿no? Y vean, todas son las que siguen repúblicas o países del África, ¿no? Los países más pobres, obviamente. Y vamos a ver, acá nos muestran hasta el 189 y además incluyen Ciudad del Vaticano, ¿no? Y aquí están los países más pobres, ¿no? Y obviamente estos están en África, ¿no? Pero vean, volviendo a mi presentación, entonces vean ustedes las diferencias que hay, ¿no? Entre los países cuando hablamos o cuando introducimos esta lógica de diferenciación, ¿no es cierto? Cuando acudimos a estos indicadores. Hemos visto, por lo tanto, en esta clase, ¿no?, la diferencia que existe entre los estados. O sea, hay estados ricos, hay estados pobres, ¿no es cierto? Las diferencias son enormes. El país más rico y más grande en términos de PIB del mundo es Estados Unidos, le sigue China y ahí tenemos las 10 primeras economías del mundo, ¿no? Entonces vean, lo que yo pretendía era precisamente mostrarles, ¿no?, esta diferencia, en este caso, en el tercer factor, en riqueza. Me hubiese gustado abundar un poco más al respecto, pero estas enormes limitaciones de tiempo me impiden, ¿no? Tanto así que quisiera grabar media hora más de clases, pero luego el archivo se tornaría muy pesado y tardaría más de 10 veces en subir a YouTube y prácticamente tendría que estar amaneciendo, ¿no? O ocupándome toda la tarde para subir esta clase. Por ello, precisamente por esa limitación, voy a terminar acá esta clase número 55 y vamos a ver en la próxima clase poderío militar y también vamos a ver el concepto de potencias, que es algo que me interesa de sobremanera. Mientras tanto, pues agradecerles su atención, también comprensión por el cambio radical que he efectuado, ¿no?, de clase sincrónica a clase asincrónica. Algunas circunstancias
particulares han forzado aquello, pero entiendo que este tipo de clases también tienen sus ventajas, ¿no? Y espero que en ese sentido todos ustedes aprovechen de la mejor manera posible. Los veo el próximo martes en nuestra penúltima clase. Mientras tanto, les deseo un excelente fin de semana. Buenas noches.